buenas noches y bienvenidos a New York TV. Estamos comenzando desde la Vinocracia en el pleno corazón de Ñuñoa el tercer capítulo del ciclo de conversación política con los candidatos al Parlamento en representación del Distrito 10. Aquí comienzan Parlamentarias 2017. Pasamos a presentar a nuestra invitada de nuestro tercer programa. Estamos hoy con Eva Jiménez Urizar, militante de la Democracia Cristiana y candidata a diputado por el Distrito 10. Bienvenida y gracias por estar aquí, Eva. Gracias, Alejandro, por la invitación, por invitarme acá a New York TV, a New York Times. Y aquí muy agradecida de poder tener un espacio para compartir con los televidentes que ven esta señal y este medio de comunicación que informa a la comunidad ñuñoína. Y esperando que podamos también llegar con estos programas a lo que es el Distrito 10, que comprende las comunas de Macul, Providencia, Santiago, San Joaquín y La Granja. Sí. Más Ñuñoa. Así es. Empezamos con una pregunta que de alguna manera nos sitúa en un punto de partida, en un hito en tu trayectoria política, en tu trayectoria social. Cuéntanos, Eva, ¿cuáles fueron los primeros momentos de tus primeros vínculos con la política? Me imagino que eso tiene que ver con el colegio. Tus primeros intereses, tus primeras motivaciones, ¿dónde surgen? ¿Cuándo? Ay, qué bonita pregunta. En realidad eso surge por mi padre. Por Alejandro. Alejandro Jiménez, un conocido dirigente acá de la comuna de Ñuñoa, que yo crecí viéndolo a él estar en política. Entonces en mi casa era como normal. A pesar de estar en dictadura, que yo crecí bien protegida de dictadura, ya en mi adolescencia yo veía a mi papá estar presente, ir a reuniones. Primero no me contaba, después me contaba que iba a algunas reuniones, después me empezó a llevar al partido. Entonces mis primeros vínculos fueron por ese lado. Y obviamente los apliqué después en el colegio que estuve en el centro de alumnos. Pero yo diría que mi primer vínculo es el ejemplo de mi padre, que ha sido un dirigente toda la vida. ¿Y cuando ibas a esa reunión y que no contaba tu papá, estábamos hablando de clandestinidad? Sí, o sea, las cosas que me contaba mi padre, por ejemplo, eran las reuniones que hacían en los autos. Me decía que se paraban en una esquina, entonces iban a buscar uno, otro, y mientras andaban en un auto, en su renoleta, y después se iban a dejar. Entonces eran los que se juntaban arriba de un auto y después bajaban. Perfecto. Y toda esa experiencia la materializaste después en el colegio, porque por ahí leí que estabas metida en los centros de alumnos, en las juntas de vigilancia, en las juntas de vecinos. O sea, un trabajo intenso social, sí, muy importante. Sí. Y muy chica, me imagino yo. Sí, o sea, en el colegio efectivamente estuve en el centro de alumnos, estuve en la pastoral, después en la universidad también fui jefa de la DSU por 5 años, negociando las federaciones, me tocaba ahí ver el tema, era bien entretenido y difícil ser demócrata cristiano en la USACH, una universidad que tiene un fuerte componente social y donde no era como muy bien visto ser demócrata cristiano. Ahí estábamos haciendo patria, mostrando la centroizquierda. Fue una experiencia muy bonita. Y en realidad es que yo creo que la política, cuando uno la lleva en la sangre como yo, en el ADN, se expresa en cualquier espacio de tu vida. Cuando me tocó vivir en un departamento en Santiago, fui presidente de la Junta de Vigilancia. Son cosas así. Cuando perteneció a mi Junta de Vecinos, porque uno tiene que estar presente donde vive cotidianamente. El trabajo militante de Eva Jiménez no tiene que ver solamente con la política propiamente tal, sino tiene que ver con todos los espacios comunitarios y sociales en el cual se puede construir sociedad, organización. Es que para mí eso es la democracia cristiana, el humanismo cristiano se ve en eso. Ahora estamos hablando, ¿tú saliste del colegio 92, 93? El 92. 92, ¿entraste a la U? El 93. Al tiro entraste. Sí, a los 17 años, chica entré. Perfecto, y ahí has comentado que tuviste que hacer patria en un lugar más o menos incómodo para la democracia cristiana. Mencionaste cuando estabas comentando que te tocó negociar.
Palabra mal entendida, mal usada. ¿A qué te refieres con qué tenían que negociar ahí a los 17 años, O sea, 20 años? Sí, 19, 20 años, sí. ¿Qué negociaban? La federación, pues. Cuando tú tenías, nosotros éramos los representantes de la democracia cristiana, estaba el Partido Socialista, nosotros teníamos un gran candidato que era Horacio Belli, que fue un tremendo dirigente, tuvimos a Cristian Suárez, y yo como era la jefa de la democracia cristiana me tocaba generar esas negociaciones, que no era solo yo, sí, éramos un equipo bien afiatado, y éramos bastantes, éramos pocos, pero éramos bastantes para poder generar un movimiento demócrata cristiano dentro de la USACH. ¿Tú cuando entraste a la USACH ya eras demócrata cristiana como militante? Sí, entré, sí. ¿Y por qué entraste a la democracia cristiana independientemente del influjo de tu padre? Porque vemos otros personajes políticos que van por otros caminos. Bueno, es que no puedo independizarlo de mi padre, porque para mí, o sea, la formación valórica que yo tuve en mi casa es parte de mí, o sea, no me puedo dividir. O sea, efectivamente yo me formé, yo soy una demócrata cristiana formada, porque hay gente que no se forma, que entra a un partido por una pega, y a mí eso me molesta bastante. ¿A qué te refieres con formada? Que uno recibió formación política. Militante y política, efectivamente. ¿Hoy día no hay? Hay menos. Yo la echo de menos, y no solo en la ESE, en todos los partidos. Sí. Yo creo que falta formación política. En mi época uno tenía que hacer premilitancia, tenías que dar pruebas, tenías que hacer, como te decía antes, el servicio militar, que decíamos nosotros, uno hacía todas las pegas más básicas, pero eso te permitía plantarte frente a la vida, frente a las distintas organizaciones, con la responsabilidad y con el orgullo de haber hecho ciertas cosas. Entonces, yo creo que eso falta hoy día en política. Falta que a veces le pregunta a un militante y qué es el humanismo cristiano, y es raro. Entonces, cuando tú hablas de justicia social, cuando tú hablas de la doctrina social de la Iglesia, una serie de cosas, no se sabe mucho. Y alguien que se dice militante debería tener más o menos esos conceptos un poco claros. O sea, en esa época hay una fuerte formación ideológica también, política, ideológica. Y la trabajamos en la juventud. A mí me tocó ser, fui vicepresidenta nacional de la Juventud Demócrata Cristiana también. Y uno de los temas que trabajábamos era la formación. Y hacíamos unas hermosas escuelas de formación donde se generaba mucha mística. Trabajos voluntarios también. Entonces, temas de juventud muy bonitos. Tú entraste el 93 a la universidad, a mediados Sí. de los 90, en el pic del crecimiento de este país. Uh-huh. Y después tenemos, hacia el 2000, una crisis económica más o menos importante y un cambio de eje en la dominancia de lo que es la concertación. ¿Cómo se vivieron todos esos procesos al interior de la universidad? Porque también a finales de la década del 90, la universidad ya estaba democratizada, había un fuerte movimiento, ya era distinto el escenario universitario. ¿Cómo se vivía esa época? También en mi época hubo tomas, también hubo... Pero yo te diría que era una lucha más por temas más concretos y más relacionados con la propia universidad. El crédito universitario, el fondo solidario, generar cierto tipo de reivindicaciones, pero no era tan sistémico como fue después el tema que yo ya no viví después de los 2000. Yo diría que también era más respetuoso con la institucionalidad, si bien se hacía toma, si bien también en mi época se peleaba con las molotov en la universidad, o sea, toda esa parte yo la viví también. No era tan irrespetuoso con la institucionalidad como en los 2000. Y eso a mí me complica un poco, porque yo creo que uno tiene que, si estamos en democracia, obviamente sacando la dictadura, si estamos en democracia, yo creo que tú tienes que pelear y todo el derecho a pelear por cosas, pero también ocupando más vías pacíficas y más el diálogo que la violencia. Hoy de repente yo veo mucha violencia en las calles, violencia contenida también, tal vez, pero no relacionada. Muchas veces la gente sale y ni siquiera sabe por qué sale. Estamos hablando de finales del 90, principios del 2000. Un poquito más adelante nos encontramos con la Revolución Pingüina. ¿Tú puedes meter esa Revolución Pingüina dentro de ese mismo diagnóstico? A ver. En términos de que de alguna manera la manifestación sale de los cauces institucionales. O sea, es que ahí empieza. Yo creo que hay una canalización de un descontento con el tema, porque en realidad yo creo que la educación tal vez es la excusa para hablar de la desigualdad que hay en Chile y la desigualdad violenta. Y al existir esta desigualdad que violenta, y los jóvenes salen a generar estas protestas cada vez más violentas, para la redundancia, y se genera un circuito
que la institucionalidad por la vía de las normas primero genera normas que no solucionan el problema, y yo creo que recién ahora vamos a ver con algún tipo de solución, como es la gratuidad que ha generado la presidenta Bachelet, que son algún tipo de medidas. Yo no sé si el tema de, por ejemplo, a mí me gustaría que se hubiera trabajado mucho más el tema de la calidad de la educación primero, y eso tampoco lo he visto tan fuerte. Entonces yo creo que ha habido algunos avances en esos temas. Creo que por suerte se ha morigerado un poco la agresividad. Creo que hay muestras de avanzar en materias educacionales, creo que hay muestras de avance en temas de desigualdad, pero creo que la brecha aún es muy alta. ¿A qué te refieres con agresividad? ¿Que todavía hay algunos elementos de agresividad en el movimiento estudiantil? ¿En qué? En las marchas. O sea, cuando... Es que a mí no me parece correcto que haya una marcha, lleguen los encapuchados y rompan los paredes de Transantiago, destrocen las vitrinas de la gente, que las personas no puedan... Pareciera que nadie está de acuerdo en eso, pero... Eso me refiero con agresividad, eso es agresividad. Pero eso de alguna manera va por el camino paralelo a lo que es la marcha, la reivindicación. O sea, efectivamente, pero existe. Es un fenómeno que no podemos aislar. O sea, me tocaba cuando estaba en el gobierno regional ver a Orrego que con la complicación de autorizo o no autorizo las marchas. Porque efectivamente tú tienes la toma de decisiones por un lado, tengo el derecho a la libertad de expresión y todos tienen derecho a expresarse por un lado, pero por otro lado está la escoba que queda después de una marcha. Entonces, efectivamente, la autoridad tiene que ser capaz de compatibilizar ambas cosas. Garantizar la libertad de expresión y también garantizar la seguridad y libre tránsito de los transeúntes. Entonces es una ecuación no fácil de administrar. ¿Recuerdas alguna ecuación que se hizo en todo este tiempo que estuviste cerca del intendente? Entonces, ¿cómo eso genera? No me acuerdo así de cada marcha, pero sí, o sea, cuando tenías que cambiar. Mira, en realidad era ensayo y error, porque de repente llegaban informes de carabineros, se hace de una forma y salía de otra. Entonces, no recuerdo exactamente cuál cada marcha, pero recuerdo que había algunas que después salían las noticias, mira, este resultó bien, y otras que le pegaban, decía, ¿por qué no autoriza la marcha? Y era un intendente malo porque no autorizaba la marcha, pero si la autorizaba y quedaban los desmanes, era el intendente malo porque dejaba que pasaran todos los destrozos. Entonces, insisto, no es una ecuación fácil de llevar a cabo. Es fácil criticar, es como cuando se hace el fútbol, pues, todos son directores técnicos. Pero así dicen. Así es. Oye, ¿y entraste entonces, saliste de la universidad en el 2000, 1999, por ahí? Yo el 2000 o 2001. 2001, ¿entraste a trabajar al tiro? No, yo entré a trabajar antes. Antes. Sí, porque yo me cambié a vespertino el 90 y, deja acordarme, hace Antonio, el 97. El 97 entré a trabajar vespertino. O sea, a trabajar, entonces me cambié al vespertino, y trabajaba y estudiaba. Y de ahí no he parado nunca a trabajar. ¿Te fuiste a trabajar al servicio público? Sí, a la Casa de Moneda. ¿Al gobierno, al Estado? Casa de Moneda de Chile. A la Casa de Moneda. Sí, estuve 4 años en la Casa de Moneda. ¿Y después tuviste la dirección del trabajo? Sí, ese fue mi segundo trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque por ahí vi algún parte que tú hablabas que estabas muy sensible al tema de los abusos patronales. Sí, es que efectivamente... ¿Cómo se vive eso desde la dirección del trabajo, esa situación del abuso y de la explotación? Desde el 2001 que estoy en la dirección del trabajo. De hecho, actualmente, sí, ahora estoy con permiso sin goce de remuneraciones, pero para dedicarme a la campaña. Pero sí, he estado muchos años en la dirección del trabajo. Si bien yo no soy laboralista, no es mi especialidad son materias de recursos humanos, capacitaciones específicamente, pero tú te impregnas de las cosas que vas viendo cotidianamente. Y tú ves muchos abusos laborales. Y por esta dualidad de que uno le toca ser autoridad, cuando yo era consejera regional, te llaman, como sabes que uno trabaja en la dirección del trabajo, me llamaban mucho para contarme dramas de laborales, y tú los derivabas a la inspección del trabajo correspondiente, y te das cuenta que efectivamente en Chile hay mucho abuso laboral. Y también hay desconocimiento de las normas. Había un proyecto y me gustaría que tal vez que uno de los temas que creo que debería ser interesante abordar más adelante es que en el currículum escolar se incluyan las normas laborales básicas, porque hoy se sale del colegio con un desconocimiento atroz de las normas laborales. Tú no sabes qué es un contrato de trabajo, no sabes cuánto tiempo tienes para escriturarlo, no sabes cuáles son tus derechos laborales, no sabes qué es la inspección del trabajo, dónde puedes recurrir. Entonces, uno debería saber cómo ahora están, por ejemplo, los colegios también incluyendo el tema de conducir, que salgan con licencia de conducir. Hay cosas como herramientas para la vida
Y yo creo que una de las herramientas para la vida que debería salir un joven de cuarto medio es conocer sus derechos laborales básicos. ¿Cuál es tu opinión respecto de la reforma laboral del gobierno? Quedaste con sinsabores, me imagino. Sí, me hubiera gustado que... Es que yo sé que hay también, de esta cosa funciona con equilibrios y ecuaciones, pero yo creo que hace falta el fortalecimiento sindical. Yo creo que el tema de la negociación colectiva es clave. Y yo creo que no se fortaleció lo suficientemente la negociación colectiva. Y esa es una deuda. Y claramente cuando la persona negocia sola, no es lo mismo que cuando negocia colectivamente. Y yo creo que ahí hay temas que reforzar. ¿Hacia dónde debería avanzar Chile en términos de una reforma laboral? A eso, a generar un poder de negociación colectiva, negociación colectiva más empoderada. Hoy está como ese susto de que si se aumenta el poder de los sindicatos vas a tener desempleo, porque todos lo ponen en contra del desempleo. Mejoras por acá, eso es desempleo. Mejoras por acá, desempleo. Y yo no creo eso. Tú puedes ver que hay otros países donde cuando se producen grandes movimientos y manifestaciones desde el punto de vista de la negociación colectiva, huelga, y los países no se destruyen ni se destrozan, nada. O sea, huelgas aéreas, claro, paralizan un tiempo, y eso justamente le da poder negociador, si los trabajadores tienen que tener alguna herramienta para negociar. Y en la medida que eso va a obligar también a los empleadores a generar mejores recompensas, mejores situaciones para los trabajadores. Yo estoy convencida que un trabajador que feliz... ¿El capitalismo es correlativo o es posible dentro del capitalismo generar esas condiciones de igualdad de las que tú hablas, generación de equilibrio en la relación laboral entre capital y trabajo? ¿Es posible hacerlo dentro de este sistema? O sea, es que el sistema hay que mejorarlo. Yo creo que no existe un sistema puro en el mundo. O sea, justamente el que nos lleven a extremos, esos extremos no son sanos. Porque ni el capitalismo puro, ni el comunismo puro, yendo al otro extremo, o el comunitarismo puro. También, los purismos no son buenos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir de las mixturas. Y hay elementos buenos, por eso yo me defino una persona de centro-izquierda. Hay que buscar los mecanismos. ¿Tú te defines de centro-izquierda? ¿La democracia es un partido de centro-izquierda? ¿Eso quiere decir que no es de centro, que no es de izquierda, que es de centro-izquierda? Es de centro-izquierda, sí. La democracia cristiana es un partido, y así lo ha dicho Carolina Goich, mi candidata presidencial. Llegamos al 2008 rápidamente en este recorrido. Ojalá no fuera tan larga la vida, en realidad. O sea, tan corta más bien. Y fuiste candidata a concejal por Ñuñoa. Así es. ¿Cuántos votos sacaste? Cerca de 2.000, no me acuerdo el número 2000. exacto. Como ¿Te 2000. dejó contenta esa cifra? ¿Esperabas más? O sea, trabajé mucho, fue mi primera campaña. ¿Trabajaste mucho para más votos? Claramente, me faltaron creo que 100 y tantos votos para salir electa. Entonces, claramente uno en ese momento, su corazoncito te genera una frustración, tu primera elección, hay una decepción. Pero uno aprende de... Eso te iba a preguntar. Sí. Cuéntame, ¿qué aprendiste en esa campaña? ¿Qué te dejó? La importancia de los equipos de trabajo, que uno no anda sola por la vida. Entonces, el ir fortaleciendo los lazos. La política, el trabajo en equipo y los proyectos colectivos son sumamente importantes. Y yo siento que he ido fortaleciendo estos proyectos colectivos, que están basados justamente en una forma de qué es lo que pretende, una forma de hacer política, que en mi caso es más centrada en trabajar en terreno, en escuchar. Es un estilo que he cultivado siempre y que hay un equipo que está conmigo, que me respalda, y del que yo estoy muy agradecida y no sería nada sin ellos. Y he aprendido que hay que fortalecer esos lazos con ese equipo y la comunidad. Y me tocó después de esa elección, gracias a eso, porque yo digo, la vida da muchas vueltas, gracias a mí me comentaron dentro de mi partido que encontraron que yo tuve una buena performance como candidata, y por eso a mí me incluyeron después. ¿Tú te acuerdas que los cores antes no eran elegidos por la ciudadanía, sino que eran elegidos por los concejales, de manera indirecta? Entonces, después vino la inscripción de los candidatos a core, antes de que fueran elegidos, y a mí me pusieron como suplente. Miren las vueltas de la vida. Me pidieron que, como hiciste una buena performance, queremos que seas suplente de un candidato. Dije, nunca voy a hacer core porque era suplente. Y resulta que me toca la situación que el 2012, el titular que estaba va candidato a concejal y entro yo como suplente, el año 2012. Y por eso repetiste después el 2013. Y tuve
un muy buen año, porque yo empecé al tiro a hacer el trabajo de hormiga. Yo hago mucho trabajo de hormiga, en terreno, con las organizaciones, escuchando. Fue un año que hice de core y ese año fue muy, muy fuerte, digamos. Perfecto. Cuéntame ahora tú en esa campaña que me comentaste del 2008, Uh-huh. todo este aprendizaje que tuviste, sobre todo en armar tu equipo y trabajar con ellos. ¿Qué aprendiste en el vínculo con la gente? Eso, porque uno tiene que generar vínculos. Mira, hay una cosa que la gente se da cuenta cuando tú vas como a pedirle el voto y no los pescas nunca más. Yo creo que los vínculos hay que mantenerlos. Es como las amistades, uno Eso las te iba a tiene que preguntar. cultivar. Esos vínculos, podríamos decir, los de hoy día, que de alguna manera son la base, son la red sobre la que tú estás construyendo tu candidatura. ¿Sí? Estos vínculos con tu equipo, con la gente, ¿se mantiene hasta hoy? Sí, la mayoría sí, sí. Ahora, efectivamente, en Ñuñoa hay mucho, como después fui core por el otro distrito, hay algunas situaciones que perdí que he estado retomando, pero la mayoría sí. Yo trabajo mucho, por ejemplo, además uno tiene que aprender a ocupar las herramientas. Yo ocupo mucho el Facebook. El Facebook es una tremenda herramienta, yo no lo ocupo como una red social normal. La gente se vincula a través mío en Facebook. Sí. Yo recibo más o menos en promedio 2 a 3 conversaciones diarias de dirigentes que saben que me ubican por el Facebook. Entonces converso por ello por los chats y de todo el distrito. Y eso es muy positivo. Tu candidatura del 2008 fue la consecuencia natural de tu trabajo, me imagino yo. Sí. ¿Qué te motivó? Ya te venía picando el bichito hace mucho tiempo. Es que yo fui 7 años primera vicepresidenta de la democracia cristiana en Ñuñoa. Es decir, nunca he parado. Entonces antes de eso fui 7 años la primera vicepresidenta. Entonces yo tenía un trabajo vinculado con organizaciones acá en Ñuñoa por el tema de mi representación partidaria. Y después de eso, justamente a mí varios dirigentes ahí me pidieron que fuera candidata, que fuera en la plantilla, y fui candidata. Y como te digo, tuve una buena performance y eso fue algo positivo, que fue como un despegue. Y cuando te pasas de suplente a titular, Uh-huh. como core, ¿eso ya implicó o implicaba o llevaba implícita la decisión de ser candidata al año siguiente? O sea, es que en esa época ni siquiera sabíamos todavía. Si fue una cosa muy... ese proceso, yo creo que aquí era en la historia, un tema cómo se fue el cambio, fue muy bonito cómo fue el cambio a la elección de core, porque no se sabía si íbamos a tener elección. Yo me acuerdo que uno se inscribía de una forma, nos inscribimos como de 3 formas distintas, porque había mucha incertidumbre cómo iba a ser. Finalmente hubo la elección, yo fui apoyada unánimemente por la Mesa Nacional del Partido y por el Consejo Nacional. Y eso también fue consecuencia del trabajo, que nadie vetó el trabajo. Los otros candidatos entraron a competir, pero a mí me dijeron, la Eva va privilegiada por la democracia cristiana por el trabajo, cosa que yo le agradezco a mi partido que haya confiado en mí. ¿Para qué sirve un core? Core, consejero regional. ¿Qué es lo que hace un core? Cuéntale a la gente qué hace un core, para qué sirve. Te explico bien sencillo. Ustedes saben que Chile está dividido en regiones. Cada región tiene un gobierno regional. Ese gobierno regional está compuesto por el intendente, que es designado por el presidente de la República, y por los consejeros regionales, que son electos por los ciudadanos. Ellos ven principalmente 3 áreas. Lo que tiene que ver con la inversión, que es la más conocida, y eso significa que el intendente no puede gastar un peso de los fondos del gobierno regional sin que los cores los aprueben. Y por otro lado, los cores no tienen la iniciativa del financiamiento, porque se la tiene el intendente. Y al ser electos se genera una sinergia, porque los cores representamos a los territorios. Entonces, en ese caso, se produce una negociación donde le decimos, intendente, usted priorice esto porque en este territorio está esta necesidad. Y ahí se va produciendo todo un trabajo que los cores vamos levantando las necesidades del territorio para ver cómo se invierte los fondos del FNDR. Además, otro rol importante de los consejeros regionales es lo que se llama la planificación urbana, que es los planos reguladores intercomunales, los regionales, los metropolitanos. La gente conoce los de las comunas, el plano regular comunal, pero el plano regulador metropolitano, que es conocido como PRMS, Plano Regulador Metropolitano de Santiago, en el caso de la región metropolitana, es aprobado por los consejeros regionales. Y también tenemos labores fiscalizadoras, pero yo debo decir que ahí hay que meterle mano a la institucionalidad, porque no hay herramientas para ejercer en realidad la función fiscalizadora de los cores. Está definida constitucionalmente, pero no tiene herramientas aparejadas para poder hacerla efectiva. Eso es, en síntesis, lo que hace un consejero regional
viene en síntesis. Este trabajo que tú hiciste de consejera, lo hiciste primero como titular, después de ser suplente. ¿Y cuánto estuviste? ¿Un año? Un año. Un año. Y después 4 años, porque te renunciaste. Tuve que renunciar, sí, antes. 3 años. Sí, en total estuve 4 años en total. Sí. ¿Cómo se evalúa esa experiencia? ¿Positiva? Maravillosa, maravillosa. Una experiencia de aprendizaje, porque, además yo fui dirigente nacional de los CORE, entonces esa otra experiencia, pero uno en el Consejo Regional aborda distintas temáticas, porque si uno es responsable cuando vas a aprobar, te informas en las comisiones, tú trabajas en comisiones. Entonces, cuando tú tienes que aprobar un proyecto, antes escuchas a los distintos expertos. Ahí me tocó hablar con geólogos, con ingenieros, con empresarios, con pobladores, con alcaldes, distintas autoridades, frente a distintas temáticas. Temática medio ambiente, una de las temáticas que más me apasiona. Ver temas de la región que son complejos. Me acuerdo ver cómo en Quebrada de la Plata, en Maipú, porque uno es core de toda la región, aunque tú representas un territorio, tú tenías mineras ilegales que estaban arrasando con la Quebrada de la Plata, y cómo que hubo que dar una pelea muy fuerte, donde estuvimos involucrados varios cores de la Comisión de Medio Ambiente, con el apoyo del intendente Orrego, que finalmente, después de una gran pelea, lograron sacar a las mineras ilegales. Pero fue realmente un parto, porque ahí tú vas aprendiendo. Tú vas aprendiendo una serie de normativas y te das cuenta que eso no puede ser así. Yo no podía creer que en el Código Minero, en Chile, en tu casa estás en el patio y encuentran que hay cobre y viene alguien y te puede hacer un hoyo y enterrar y tú no tienes pito que tocar. Claro, porque nada. Solo te corresponde el suelo. Claro, pero es que me parece insólito, o sea, no hay ningún respeto. Entonces, eso tiene que ver porque, claro, el sueldo de Chile es el cobre, todo, pero tú tienes que tener en cuenta que hay leyes que tienen, no sé, 60, 70, 80 años y los tiempos han cambiado. Entonces, hay una serie de modificaciones en cuerpos normativos que hay que cambiar. Vamos a volver a eso, el tema regional, que es uno de tus temas. Creo que eras hasta docente en desarrollo regional. Sí, sí, en la Entonces, Universidad de Santiago. Un poquito algo sobre descentralización. Me encanta. Y sobre medios locales, a ver si podemos hablar algo sobre eso. Ahora, ¿qué es lo negativo? ¿Qué no te gustó de esa experiencia de core? De ser core. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué harías tú? La carencia de institucionalidad para el tema de los core y de los gobiernos regionales. Hoy, por ejemplo, el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son los recursos que administra el intendente y el core, representan solo el 10% de la inversión regional. Entonces tú te das cuenta que tú tienes una serie de temáticas que no son abordables con un presupuesto tan bajo. Y tú ahí sientes un poco de frustración. Tú te das cuenta que las políticas nacionales no se alinean con las políticas regionales. Y eso no corresponde. Debería haber descentralización real. Y para que haya descentralización real tú tienes que generar traspaso de competencias y tienes que generar traspaso de recursos. Mira, una descentralización real tiene 3 patitas. La descentralización política, administrativa y fiscal. Con la política se avanzó un poco con los core, todavía estamos con la elección de intendentes, que si me apuras, si uno no gobernadores. Sí, gobernadores regionales, pero que es un desastre. Es un desastre. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes la figura del delegado presidencial que va a tener la mitad de las funciones que tiene hoy el intendente. Entonces la gente de este gobernador regional no va a hacer lo mismo que el intendente hoy. El intendente hoy, para que se entienda la gente, es como que está dividido en dos. Este ladito es el representante del gobierno interior y este ladito es el representante el presidente del gobierno regional. Entonces, ¿qué pasa? El delegado presidencial va a tener representante del gobierno interior. Esta patita se va a llamar delegado presidencial y esta otra patita se va a llamar gobernador regional. Entonces no va a ser el intendente. Y yo creo que eso va a generar frustración en la ciudadanía, porque igual vas a tener el centralismo ahí. Entonces a mí me preocupa que se genere una elección de gobernadores regionales antes de tener afinado el traspaso de competencias. Y el proyecto de traspaso de competencias, que me tocó trabajarlo, tramitarlo, exponer ante el Senado y la Cámara, es un proyecto que tiene muchas falencias y que apuntaba además, nosotros tuvimos algunos logros ahí, pero apuntaba además a debilitar el Consejo Regional. Entonces, que eran las autoridades electas también, además apuntaba a debilitarlas. Es como una contradicción, de alguna manera. Pero absolutamente. Y por supuesto que la ley de rentas, que había un compromiso de que saliera en este gobierno, yo apoyo mucho al gobierno de la presidenta Bachelet, pero una cosa que le cobro es la ley de rentas regionales. ¿En esa ley de renta, ese 10% de la inversión, tú crees que es bueno subirlo a cuánto? Por lo menos un 30%.
por lo menos, Por lo menos un 30%. 30%. Sí, es que... Y el rol de las rentas municipales, regionales, tiene que ver con ese aumento. Claro, la ley de rentas regionales debería generar que el FNDR se inyectara mucho más. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que se hacen a nivel de gobierno central que deberían radicarse en las regiones. A tu juicio, ¿qué tiene entrampado, parado el proceso de descentralización política, sobre todo, no solo de las regiones, también podemos verlo a nivel de las provincias, incluso a nivel más local? La verdad. ¿Qué es lo que tiene entrampado? Porque a mí me da la impresión de que ahí no estamos jugando el futuro de la democracia también. Estoy de acuerdo. O sea, el tipo de democracia que surge porque esta democracia representativa está en crisis y avanzamos a nuevas formas. Obviamente no sabemos hacia dónde, no está muy claro, pero sí, a mi entender por lo menos, el tema local juega un rol súper importante en potenciar los territorios. ¿Dónde está entrampado la descentralización? En que no hay voluntad y principalmente está entrampado la Subdere. La Subdere, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que debería ser la encargada de generar todos estos proyectos de ley. Esto está en la Subdere. A mí me tocó trabajarlo y verlo y me di cuenta que hay 2 almas en la Subdere. Es brutal. Hay un grupo de personas que creen en la descentralización a pie juntilla y hay otro grupo que no. Y esas personas entrampan las cosas. No te lo dicen públicamente, pero bien. tú te vas dando cuenta con las trabas que no creen en la descentralización real. Pero es un problema casi político al interior del Estado, pero Sí. pensando en fuera del Estado. Es que está en el Estado. ¿Quién está frenando esto? ¿Al gran capital le interesa Es que yo no creo que sea... descentralización es que no, puede a otros ser. actores sociales? Puede ser que... ¿O finalmente yo creo un problema que no es político tema. al Yo interior? creo que es un tema de voluntad política, netamente voluntad política. Y yo lamento, yo creo, por ejemplo, que la presidenta Bachelet tiene la voluntad política, pero los equipos que estaban a cargo no tenían la voluntad política y atornillaban al revés. Y eso es muy nefasto. Porque... Y no solo nefasto, es contradictorio. Por O sea, si el supuesto. poder, más que mal, el sistema presidencial es casi monárquico, ¿cómo puede ocurrir una cosa como esa? Y tú te das cuenta además que con los parlamentarios pasaba lo mismo. O sea, yo tengo la teoría de que todo el sistema que tenemos está hecho para mantenerse, para mantener a los que están vigentes, para mantener a los que están en el poder, y es muy difícil para las regiones ir logrando generación de capital humano, ir generando nuevas inversiones, porque falta potenciarlo. Y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, si no hay mucha voluntad de cambiarlo. Si mira ahora lo que cuesta, podemos ir a otro tema, la ley electoral nueva está hecha para mantener el status quo de los parlamentarios, para que a los desafiantes nos cueste mucho. O sea, nosotros nos hacen renunciar un año antes, pero los diputados en ejercicio siguen ocupando los recursos públicos, en el fondo hacen campaña con recursos públicos, y los desafiantes no pueden hacer nada. La ley está hecha para los incumbentes. Los distritos de Cores son distintos de los distritos de diputados. Además. No tiene ninguna lógica, salvo que se dificulte porque nos conocen en unas comunas sí y no en otras comunas. Entonces está hecho el sistema para los incumbentes. No obstante, te aseguro que ahora, habiéndose acabado el binominal, va a haber varias sorpresas y porque vamos a ver varios desafiantes que podemos dar vuelta a este sistema. Entremos al distrito 10. Perfecto. Que ya no es la región, sino estas 6 comunas que conocemos. Así es. ¿Cómo te convertiste en candidata a diputado? ¿O diputada? Bueno, cuando te contaba... Disculpa, obviamente la evolución es casi natural de tu trayectoria, pero... Bueno, a mí el ser dirigente de los CORE, nacional, al tocarme negociar y ver estos proyectos de ley, me tocó ir mucho al Parlamento en mis años como core. Y la verdad me causaba molestia lo que veía en el Parlamento. Me causaba molestia el ver que tú llegabas a una burbuja, tú no sales ni a comprar un chicle, no necesitas comprar nada, estás adentro, los parlamentarios tienen todo. Entonces eso genera un divorcio entre la ciudadanía y los parlamentarios. Entonces... tú te das cuenta que hay una cosa casi, unas pleitesías, que a mí en realidad me molestan un poco. Yo soy bastante cercana con la gente, no me gusta esta cosa de la pleitesía. Y además ves poca seriedad en el trabajo parlamentario. No de todos, lo aclaro. Hay parlamentarios que son súper mateos. Pero también hay mucho tema de que un asesor te hace una minuta, te dicen cómo votar rapidito y sería. Entonces...
eso a mí me hizo meditarlo y decir, no, pues así no se trabaja. O sea, si uno quiere realmente generar normas que sirvan a Chile, tú tienes primero que escuchar a las personas que representas. No puedes generar este divorcio entre Valparaíso y el distrito. La semana distrital hoy es un chiste. Tú no ves a los parlamentarios de la semana distrital, los ves de vacaciones. O sea, ahora en campaña están ocupando la semana distrital, pero muchos no se ven en las calles. Entonces yo creo que eso me hizo decir, no, pues a mí me gustaría hacerlo de forma distinta. ¿Cómo sería esa forma? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, yo soy bien trabajólica. Disculpa, sí. Porque ahí podemos encontrar otra contradicción del sistema político y sobre todo de las democracias. ¿Cuál sería? Por una parte, tú te vinculas con los territorios, con las organizaciones sociales, con los adultos mayores. Yo digo, insisto en que ahí está el botín electoral, por eso tanta preocupación en el tema. Pero finalmente, tú legislas para el país y cuando escuchas, no escuchas a la persona que te escuchó en la feria, cuando hiciste campaña o en la junta de vecinos o en la organización. Escuchas organizaciones gremiales, etcétera, en las comisiones, estoy pensando. Sí, así es. Entonces, ¿cómo? O sea, tú vas a buscar el voto de una persona y resulta que terminas representando intereses corporativos. Es que para eso está eso me pretendo hacer. A mí me interesa la semana distrital. No, porque tú deberías ser capaz de generar levantamiento de ciertas temáticas en tu distrito. Insisto, para eso está la semana distrital. Tú deberías, frente a ciertas temáticas, generar diálogos. O sea, me interesa generar diálogos con los vecinos cuando sea diputada, frente a distintos temas. ¿Para qué? Para tener insumos de lo que opina la ciudadanía. ¿Sabéis que lo que falta en las leyes muchas veces es puro sentido común? Y el sentido común te aseguro que está repartido igualmente en todos los estratos sociales. Muchas veces nos falta sentido común. Cuando tú, por ejemplo, vas a trabajar con microempresarios, ¿qué mejor que preguntarle a un microempresario? Y te aseguro que en el distrito de microempresario, si vas a generar normas de adulto mayor, que es bueno hablar con los adultos mayores y ver cuáles son los problemas que están teniendo. Si vas a generar una norma que va a afectar a las madres, hablar con madres. Pero a lo que voy, me refiero a poner énfasis en el sistema, cómo está funcionando, cómo está construido. Porque si tú vas a escuchar, insisto, a ese adulto mayor, un centro madre, lo que sea, finalmente estás escuchando, claro, la visión desde el territorio, pero una visión chiquitita de una comuna. No, porque para el otro tú mismo lo dijiste, tú tienes además las comisiones. Si uno lo que pasa es que uno no tiene que estar encerrado y eso se llama trabajar. Uno tiene que trabajar, hacer la pega. Y la pega no es hacer una cosa, porque en el Congreso tú tienes comisiones. Y en las comisiones tú escuchas a los expertos, igual que en el CORE. Si en el CORE teníamos comisiones, yo fui presidenta de comisiones. Tú tienes comisiones y en las comisiones escuchas a los expertos, a los especialistas, a los incumbentes nacionales, grandes. Y por otro lado tienes a tu territorio y tienes que vincularte en el territorio. Y si tú administras bien tu tiempo, te va a dar para escuchar a las comisiones y a los expertos y a la gente de tu territorio. Y además a la gente de tu territorio tú deberías estarlo informado y dándole cuentas periódicas de lo que estás haciendo. Porque no es un favor lo que uno hace cuando da una cuenta, es el deber que tenemos los representantes políticos de estar ahí presentes. Entonces, a mí me gusta trabajar así. Y obviamente que eso más pega. O sea, una de las motivaciones, por tanto, es cambiar la forma, cambiar el estilo, que no necesariamente pasa por cambiar la institucionalidad propiamente tal. Sí, sí, efectivamente. ¿Tú crees que las cosas hay que hacerlas Pero si la semana distrital ya existe, no hay que meter la rueda, claro. Está ahí. Lo que hace es que, ¿cómo la ocupas tú? Peleemos a los incumbentes, ¿o no? Como quieras. Podría ser o no, entretenido. Vamos a ver, pues, depende. Hay un proyecto de ley que está dormido hace mucho tiempo y no sé qué va a pasar con él. ¿Cuál? Que a ti te atañe mucho para esta elección. La reelección indefinida de los diputados. Tú estás compitiendo con uno que tiene ya desde el 90 una carrera, no es diputado de ahora, pero sí una carrera permanente. Si tú revisas mis redes sociales, yo tengo un banner ahí donde dice yo apoyo el límite a la reelección de todos los cargos de elección popular. ¿Y tú? Eso dice mi banner. Mi banner dice eso. Y yo eso lo vengo planteando desde la época que era vicepresidenta nacional de la juventud. Yo perdí esa pelea en la democracia cristiana en una junta nacional. ¿Ya? Porque yo traté de que eso entrara a los estatutos. Pero se entiende, ¿ah? Sí. Esa derrota. Sí, se entiende. Era presidente Adolfo Saldívar en esa época, me hizo una encerrona y no logró pasar esa
esa pelea, pero la he apoyado desde siempre. Creo que tiene que haber límite de la reelección, y no solo de los diputados, de todos los cargos de elección popular. Creo que es insano para la democracia que una persona se perpetúe en el poder, porque incluso alguien que lo haga muy bien, porque me han dicho, el argumento en contra es, pero si alguien lo hace tan bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? Lo que pasa es que todo tiene curvas, como la campana de Gauss. Tú puedes estar haciendo muy bien, muy bien, muy bien, pero llegas a un pic y empiezas a decrecer. ¿Por qué? Porque las ideas se te acabaron, porque te cansaste, porque el poder corrompe. Si es verdad, el poder corrompe. De repente te pasó algo chiquitito y te empezó a gustar, entonces no es sano para ninguna democracia. Además, alguien que lo haga muy bien, que se quede siempre, ¿por qué no puede haber otra persona que lo haga muy bien y que genere cambios y motivaciones? Yo creo que todos los cargos, alcaldes, concejales, diputados, senadores, todos, cores, Se escucha habitualmente decir que un político es un servidor público, lo es, de alguna manera, pero eso está rodeado de un halo de generosidad, de entrega, etc. ¿Tú crees que todos esos servidores públicos estarían si en este país se rebaja la dieta parlamentaria a la mitad? No sé si todos, pero creo que muchos, porque efectivamente hay una cuota importante de servicio público. Yo he estado en servicio público toda la vida y en realidad no he tenido grandes rentas al respecto. Y bueno, soy hija de un servidor público que ha estado gratis toda su vida en el servicio público, en las juntas de vecinos y todo ese tipo de cosas. Cuando hablo de servicio público me refiero a los... Es que todo es servicio público. Sí, entiendo, pero me refiero a los... Tú te refieres a los diputados. Que hacen cargo de representación política Lo que pasa es que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Pero yo tengo la impresión de que si se baja la dieta, de los 100 servidores públicos van a llegar a 40. Puede ser, es probable, puede ser. Pero lo que te quiero decir es que yo aspiro a mejorar la política. Yo digo, y lo digo cuando voy a hacer campaña, yo soy política. Y estoy orgullosa de estar en política, y yo aspiro a que tal vez cuando yo tenga nietos, que mis hijos son chicos, todavía no piensan tener nietos, pero yo aspiro que en esas generaciones ya la política vuelva a verse como se vio años atrás. ¿Y cómo se vio años atrás la política? O sea, yo recuerdo en mi época de los abuelos veían con orgullo a los políticos. Eran personas respetables, honorables, así se veía la política. Y yo quiero trabajar para que eso sea así. Yo creo, estoy acostumbrada porque en la feria tú vas y te sale un porcentaje y dices, son todos ladrones, son todos corruptos. Me pasa, yo voy a las ferias igual. Y digo, yo no le robo un peso a nadie, pero está bien, es su derecho, pero yo espero que... Pero es parte del saco. Claro, por supuesto, si tú vas, te paras con tu volante, explicas lo que estás haciendo y dices, son todos iguales, todos ladrones y todos corruptos. Eso me lo dice Eva Jiménez, ¿y estos cambios se hacen cambiando leyes o cambiando las formas, las prácticas? Las formas y las prácticas. ¿Qué es lo que es hacer una nueva política? No estoy preguntando lo que se le pregunta al Frente Amplio. Le pregunto, ¿qué es hacer nueva política? Porque tú, de alguna manera, quieres hacer una política distinta, que no pasa necesariamente por cambiar leyes. Cambia por hacer las cosas de manera distinta, por relacionarse con el otro de manera distinta. Sí, pues, transparentemente. Yo creo que, insisto, como te dije antes, no todas las cosas se cambian, o sea, no es una cosa, son multicausales los temas. Pero efectivamente, si yo creo que nosotros hacemos una política con más de cara a la gente, una política más transparente, una política más cercana, el relacionarte con los ciudadanos. Si fíjate que cuando tú te relacionas con ellos, bajas al tiro esta barrera del que son ladrones y corruptos, cuando te conocen. Y yo creo que lo que pasa es que justamente, lo que te digo, están todos tan encerrados en su burbuja, en la comodidad de los autos, en la comodidad de este mundo, como que se creen el cuento. Yo no me quiero creer comodidad el cuento. del chofer también, ¿eh? Claro. Porque no solo la comodidad del auto. Claro. Yo no me quiero creer el cuento. Yo le digo a mis amigos, entre tallas, le digo, si me pongo tonta alguna vez, me cachetean ustedes y me despabilan. Bueno, ahí están los vecinos que te van a tomar la palabra. Sobre todo tú que eres de terreno, estás en terreno de manera cotidiana. Siempre en terreno, ahí en las distintas ¿Para qué poblaciones. sirve un diputado? Es como la misma pregunta del core, pero ¿para qué sirve un diputado? El diputado legisla, el diputado genera leyes, el diputado se supone que tiene que representar a los vecinos y también ver los intereses de los países y también generar iniciativas cuando vamos viendo cuáles son las temáticas. Y obviamente nadie es experto en todo, y al no ser experto en todo uno tiene ciertos énfasis que quiere poner al trabajo parlamentario. A mí, en mi caso, me gusta mucho el tema medioambiental, es uno de los temas que he trabajado mucho, y el tema de descentralización, que son los temas donde yo creo que hay que mejorar la institucionalidad. Y ahí yo creo que hay que mejorar las normas. Entremos al distrito para ir terminando. Perfecto. Si yo te pregunto en una palabra, en una frase, ¿qué define, qué caracteriza el distrito 10 de estas 6 comunas? Es como Chile. Es decir,
porque es muy ¿Desigual? diverso. Es diverso. No diría desigual, yo diría diverso. Y me parece muy interesante el desafío de representar un distrito tan diverso, porque digo, tuve la suerte que me tocó un distrito como es Chile. Porque voy a tener desde sectores acomodados, como tienes en Providencia, que ocultan también. Sí, pero en Providencia ocultan temas de. Igual hay pobreza encubierta, sobre todo en el adulto mayor, en Ñuñoa eso es común. Grandes casas con adultos mayores que viven de una jubilación y las contribuciones les comen esas jubilaciones. ¿Ves esas situaciones? Tienes en Santiago una comuna que tiene dos realidades, la realidad sobre todo del sector sur, que es una comuna de barrio, que hay vida de barrio todavía, versus toda la gente que transita con población flotante. Por otro lado tienes la granja Macul y San Joaquín, donde Macul es un poco más parecido en alguna medida a Ñuñoa, es una comuna de clase media, pero que le falta mucho todavía en avance, es una comuna que está un poco deteriorada, y ves San Joaquín, donde hay pobreza, pero es una comuna que está con harto empuje. San Joaquín se está desarrollando muy bien, y ves también en la granja, donde también hay mucha pobreza, donde todavía yo diría que falta bastante desarrollo. San Joaquín se ha desarrollado bastante bien, fíjate. Son comunas con mucho adulto mayor, ¿ah? Sí, bueno, eso es algo que pasa, sí. Pareciera... Sí, en todas partes, en realidad, si tú revisas ahí, el adulto mayor es algo transversal. Bueno, en Chile, es transversal en Chile, es un sí. problema también. Sí. O sea, que ser adulto mayor no debería ser un problema. El problema que tenemos en Chile, sí, tenemos un tema de tasa de natalidad y tenemos un tema de que a nuestros adultos mayores necesitamos generarles ciertas garantías para que no lo pasen tan mal porque no se lo merecen. Eva, entre las problemáticas del distrito, ¿cómo está el tema ambiental, que es uno de tus temas? A ver, por ejemplo, si nos vamos en reciclaje, estamos bastante en pañales en el sector sur. A ver, en la granja hay una planta de reciclaje, ¿ya? La planta de reciclaje está abasteciendo. Comunal, sí, hay una planta, tiene planta. Pero todavía le falta una planta cobertura. acopio que concentra todos los residuos se llama centro de valorización. Pero entonces tiene puntos limpios, varios puntos limpios, y eso alimentan al centro de valorización que está ubicado en el Parque Brasil, en la granja. De hecho, estuve la semana pasada con Carolina Goich, nuestra candidata presidencial, lanzando su programa medioambiental, viendo y visitando, le mostraba, yo participé un poco en recolección de fondos para esa planta, en la granja. Mostrando el trabajo bonito que se hace, además de todo lo que tiene que ver con el compost. Es un trabajo bien bonito. El Parque Brasil es un lugar bonito de conocer. En San Joaquín, por ejemplo, todavía solo hay puntos limpios, no hay planta. En Macul no hay nada. En Ñuñoa aquí tenemos los camiones, aquí funciona el reciclaje con los camiones. Ahora siempre ha sido medio nebuloso qué pasa con los camiones, pero se supone que hay reciclaje en la comuna. Santiago y Providencia también tienen centros de reciclaje, pero no plantas. Ellos los llevan a otros y tienen convenios con empresas. La única planta de reciclaje de centro de valorización es el que está en la granja dentro del distrito. Es decir, no es un tema grave el tema del medio ambiente en este distrito comparado con la zona de saturación, de Tiltil, etcétera, otros que tú has comentado. Ahí podemos hablar dos horas más. Pero pareciera que el distrito en tema ambiental no es una cosa compleja, grave. Aparte, se ve en Ñuñoa también el tema de los vertederos ilegales, pequeños, los microbasurales. Sí, yo te diría pero yo te diría que eso es más fuerte en la granja y en San Joaquín. Sí, es mucho más fuerte en la granja y en San Joaquín. Aquí existe, pero mucho más acotadamente. Yo te diría que los problemas que tienen que ver también, por ejemplo, con las áreas verdes. Nosotros tenemos desigualdad en las áreas verdes. Para mí me puso muy contenta. Una de las últimas cosas que hice como core fue dejar aprobados los fondos para el Parque Maratón, que detrás del Estadio Monumental, que hay un tierral, una franja ahí, eso se va a convertir en un parque, en un hermoso parque, y esos son pulmones verdes que van a ir. Me tocó aprobar el parque con Barbalá dentro de la granja, entonces pulmones verdes que van generando... hacia adelante. Sí, el con Barbalá me tocó inaugurarlo, lo aprobé y lo inauguré, eso para mí fue un orgullo. Pero
Lo que pasa es que tú necesitas pulmones verdes también. Sí. Entonces, dentro de eso también hay una gran desigualdad. Vitacura concentra las mayores áreas verdes de la región y en otras partes hay muchos menos metros cuadrados por habitante. Entonces, ahí justamente son las cosas que el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, debe invertir ahí las lucas, donde hay más carencia para generar un equilibrio. Por eso yo creo que es importante que aumenten los fondos del FNDR para que se supla ese tipo de necesidades de la región. Ahora mencionaste el tema del área verde en este distrito, que también está distribuida de manera desigual, lo mismo que en Ñuñoa. Sí. Eso también lo vemos acá propiamente. La pregunta es el tema de la delincuencia y la seguridad. Estoy pensando en las luminarias. Bueno, se han aprobado hartas También luminarias. Aquí en Ñuñoa aprobé, no me acuerdo de memoria, pero fueron muchas luminarias y también el cambio a luminarias LED. ¿Hay desigualdad en ese sentido en las comunas también? Sí, pero las comunas Se ha ido- se ha generado. El gobierno regional ha hecho una inversión fuerte en luminaria en toda la región. En toda la región, incluso en las zonas rurales, yo te diría que han aumentado. Ahora, ¿faltan luminarias? Sí, faltan. Pero la inversión ha sido fuerte. Y también tiene que ver con cuáles son las prioridades que ponen las comunas. Porque como los fondos del FNR son escasos, en algunas le han dado prioridad a las luminarias, en otras le han dado parque, en otras le han dado la vereda. La vereda es un tremendo tema. Y se gastan muchas lucas en reparación de veredas. Porque es muy, muy frecuente. Te apuesto que conoces a alguien que se ha tropezado, se ha caído en una vereda en mal estado. Sobre Yo. todo, y los adultos mayores tenemos fracturas de cadera porque los adultos mayores se caen en las veredas en mal estado. Entonces se invierte, y eso, los programas de reparación de vereda también han sido fuertes en el gobierno regional. Y te quiero decir antes, el tema de las Dígame. pilas. Yo estoy haciendo una campaña. Eso, volvemos a ese tema Ya. con decir, Eva Jiménez, diputada candidata en terreno. Entonces ahí va la pregunta. ¿Qué significa trabajo en terreno y la candidata con más pilas? Eso, po. La candidata con más pilas porque estamos haciendo una campaña muy bonita para recolectar pilas. Lo que pasa es que una pila alcalina puede llegar a contaminar 167.000 litros de agua, que es el equivalente al consumo domiciliario diario de 1.000 personas, para que te hagas una idea. Y no hay en la región, no todas las comunas tienen puntos de reciclaje de pilas. Entonces, Santiago tiene, pero la gente no va ahí con su pila, la lleva y la guarda y la lleva a Santiago. Entonces, lo que estamos haciendo, nosotros generamos unos contenedores y donde nos dan permiso, los ponemos en algunos almacenes de barrio dentro del distrito. ¿Ya? Entonces, después nosotros tenemos catastrados dónde están y cada un mes, 2 meses, porque se demoran en llenar, nos llevamos y nosotros tomamos las pilas, las acercamos, las llevamos a los contenedores que tiene Santiago. ¿Ya? Pero fíjate que ahí hay un tema que tiene que ver con proyectos de ley también. Porque hoy lo que solo se recicla el 4% de las pilas. El 96% se va a los rellenos sanitarios, se va por los camiones de la basura. Y ese 4% que se recicla, en realidad no se recicla. Lo que se hace es que se inertiza, se le pone un químico y se meten en unos bloques de concreto y se entierran para que no generen estos residuos. Pero tú igual tienes un pasivo ambiental. Y lo que tienes que hacer ahí es avanzar a los países desarrollados, que lo que hacen es que las pilas generan grandes volúmenes porque se reciclan y esos volúmenes los exportan y hacen un proceso donde sacan la esquirla, los distintos minerales y los vuelven a ocupar. Eso es reciclaje ¿El tema de real. la pila entró en el proyecto De la responsabilidad REP Sí. entró dentro de los 6 productos potenciados, pero el problema es que esa ley después tenía un reglamento. Ese reglamento aún no sale, entonces no sabemos cuáles son las metas que tienen las empresas, no sabemos cuáles van a ser las formas de fiscalizar, entonces eso está todavía en letra Los muerta. reglamentos terminan siendo la letra chica de todos los proyectos. Así ¿ah? es, entonces yo estoy muy preocupada del reglamento porque ya debería haber salido y no hay ni fecha para cuando salga el reglamento de... ¿Qué significa una frase también que encontré por ahí? Que tú tienes fortaleza política en el manejo político en el distrito. Uy, no sé dónde viste eso, pero... ¿Qué te manejas políticamente en el distrito bien? O sea, conozco bien el distrito. Fui core en la granja Macul San Joaquín, hice mucho trabajo en terreno porque era core de esas comunas. Acá en Ñuñoa viví toda mi vida, he hecho trabajo político acá toda mi vida. Yo te diría que tal vez las comunas que son, entre comillas, un poco más desconocidas para mí, y entre comillas, porque viví y trabajado en Santiago toda mi vida, es Santiago y Providencia. Pero como te digo, yo viví en Santiago un tiempo y he trabajado en Santiago mucho tiempo, entonces también tampoco es desconocido. El distrito, yo me recorro el distrito habitualmente. ¿Dónde se gana la elección? Tengo la impresión que se gana en Providencia y Ñuñoa. Santiago. Santiago también, Santiago. el 30% de los votos. Sí, Santiago. En Santiago se gana la elección y Ñuñoa. ¿Cómo está Eva Jiménez en Santiago? Estamos trabajando.
Estamos trabajando. Las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos. Y estamos haciendo trabajo en terreno, que es lo que me caracteriza. Para ir terminando, ¿cómo ha sido esta trabajando. campaña? ¿Cómo la evalúas? Difícil, ¿Por qué? por lo que te decía, tenemos todo en contra, porque los incumbentes tienen todo y nosotros tenemos un montón de restricciones legales, nos hemos mantenido ahí en la línea de lo que se puede hacer, pero es muy complejo estar ahí con una cancha desigual. Y frente a esa cancha desigual hay que ponerle más el hombro. Y no importa porque vamos a dar una sorpresa en noviembre. Te lo pregunto, ahora vamos para terminar. La democracia cristiana, desde, yo diría, de los 80, se puso en la buena con los socialistas que estaban peleados y armaron el pacto PS-DC, que duró hasta, no sé, un par de meses. ¿Cómo te sientes la campaña? Porque esta cosa es rara. Ya están solitos, un poco aislados, la orfandad, sin los compañeros de pacto, Es que sin los ¿sabes socios qué? históricos. ¿Cómo se vive eso? Le preguntas a alguien que en realidad es que sabes que yo estoy tan contenta con Carolina Goich. Entonces que me siento, yo estoy muy entretenida con esta campaña. Y Pero, me disculpe, pasa, eso quiere decir que estar en esta orfandad, en esta especie de aislamiento, de que yo incertidumbre. no me siento ni huérfana ni aislada. Yo me siento con oportunidades de desarrollo que son muy potentes. Y yo creo que las oportunidades hay que ponerles buena cara. Yo veo en esto una oportunidad. Tengo excelentes amigos socialistas y que no he tenido ni un roce en el territorio, al revés. O sea, tenemos muy buena onda. Tengo muy buenos amigos del Partido Socialista. Tengo buenos amigos del Partido Comunista también. Y yo de verdad soy una persona así como me ves, entonces no tengo grandes roces con la gente. No me interesa ponerme a pelear con la gente. Si hay tantas cosas buenas que destacar, ¿para qué vaya a pelear con la gente? ¿La democracia cristiana está en camino propio? No sé si camino propio, pero sí generando propuestas que nos interesaba generar. Y con un liderazgo que nos interesaba potenciar, que creo que tenemos todo el derecho a tenerlo, que somos un partido distinto, como lo puede tener el Partido Socialista, lo puede tener el PPD, el Partido Radical o el Partido Comunista. Todos tenemos liderazgo, nosotros tenemos un liderazgo. Yo creo en el liderazgo de Carolina Goich como un liderazgo que puede generar transformaciones de una perspectiva tal vez más inclusiva, considerando distintos sectores, con mucha transparencia, con mucho énfasis en la probidad y muy valiente, porque Carolina ha sido muy valiente. Se la ha jugado en temas muy potentes dentro del mismo partido incluso, llegando incluso a lograr bajar un candidato golpeador. Entonces, para mí, que yo viví ese proceso adentro, fue muy duro. Entonces, cuando tú tienes una mujer que tiene liderazgo... ¿Ese hecho tú crees que tiene algún impacto político electoral? No sé si electoral, pero político sí. Político sí. Sin duda. O sea, y sobre todo interno. Pero también externo. Yo creo que eso mostró que Carolina es una mujer que tiene la falda bien puesta. Y eso es lo que hace falta. Hace falta un liderazgo que tome decisiones. ¿Qué pasa con la democracia difíciles. cristiana en una elección presidencial con menos del 10%? Vamos a tener que ver qué pasa. Yo creo que vamos a tener más del 10%. Estoy convencida que no le creo a las encuestas porque como yo ando en la calle, efectivamente, me doy cuenta que Carolina tiene una muy buena recepción. No, y en el distrito ¿Sí? la democracia cristiana tiene una buena base, Sí. como no importante. O sea, yo le digo, incluso yo tengo claro que hay diputados de mi partido que no se sacan fotos con Carolina. Les digo, chiquillos, están cometiendo un error. Porque a mí el calendario Carolina me funciona muy bien. La gente me dice, me gusta ella. Yo le digo, yo soy la diputada de Carolina Goich. Porque de verdad creo que las mujeres tenemos que cambiar el estilo de hacer política y creo que podemos dar una sorpresa. Y te aseguro que tenemos 2 dígitos y no un dígito como las encuestas, que es la derecha quien hace las encuestas en este país. Cuéntame una cosa. ¿Almas de C? ¿Hay almas en la democracia cristiana? Sí. ¿Qué pasa con el alma que da cuenta de la unidad política y social del pueblo? Hay almas de la DC. Hay almas... a ver, tenemos que ver quién es el que está dirigiendo hoy. O sea, vamos a tener personas que opinan distinto, pero yo veo, insisto, yo confío en quien dirige hoy. Y yo estoy detrás de ese liderazgo hoy. Y podrá haber gente que reclame, podrá haber gente que haga política por el Mercurio y que diga que las posturas... No vamos a dar nombre, ¿eh? Lo sabemos. Claro. A mí no me representan esos sectores. A mí me representa hoy el liderazgo de Carolina Goich y soy majadera en eso.
¿Y ese liderazgo de centro-izquierda? De centro-izquierda, como ella lo ha dicho claramente. Segunda vuelta, Carolina Guillé Goich. o Piñera. El que esté frente a Piñera, que yo espero que sea Carolina Goich. Bea Sánchez o Piñera. El que esté frente a Piñera. Bea Sánchez y Guillé, por tanto. O Carolina Goich. Yo voy a seguir o Carolina. Bueno, eso hay que jugar. Las el elecciones partido. se ganan en las Exacto. urnas. Y respecto a las urnas, la última pregunta para que tiene la Cámara para que le hable a sus electores, a su gente en el distrito. ¿Un diputado o dos diputados del Distrito 10 de la Democracia Cristiana? Espero que 2. Pero si es 1, la Eva. ¿Qué cree? Que voy a ¿Qué salir dice el diputada. olfato? No, que voy a la salir calle? diputada. ¿Uno o dos? Lo que pasa es que si nos vamos a los números, ahí va a generar la pelea quién es el presidente al segundo, que puede ser entre la Democracia Cristiana o Revolución Democrática. Ahí va a estar. Yo aspiro que sea la Democracia Cristiana. Es decir, ¿con ese tendríamos el segundo el Frente Amplio o el segundo la Democracia Cristiana? Eso es mi análisis. Eva, gracias. Ahí tiene las cámaras para el distrito, para que hable a su gente. Gracias, Alejandro. Y electores del Distrito 10, yo soy Eva Jiménez, mujer, madre, profesional, mujer comprometida con el servicio público, conozco el distrito, he estado en terreno trabajando y espero que, si quieren una persona que se preocupe de estar ahí, de estar presente, que conteste el teléfono, que sepa los problemas que tienen y que en el Parlamento vaya a trabajar, que dé cuentas públicas, esa es Eva Jiménez. Estuvimos en este tercer programa con Eva Jiménez, que forma parte de una nueva generación que está emergiendo en la política chilena y que apunta a generar una nueva política. Nos vemos la próxima semana. Estos fueron Parlamentarias 2017.